Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Mi marido eligió un restaurante aislado, lejos de la ciudad, para celebrar nuestro aniversario. Dijo que quería intimidad, silencio y una noche solo para nosotros, sin interrupciones ni teléfonos, como en los viejos tiempos. El camino fue largo, con curvas oscuras y sin señal, pero él parecía emocionado. Yo miraba por la ventana, sintiendo que algo no encajaba, aunque no podía nombrarlo. Cuando llegamos, el restaurante estaba iluminado con luces cálidas y velas en cada mesa, como salido de una postal. Aún así, dentro de mí, una sombra empezó a crecer sin razón aparente. Desde que llegamos, algo me incomodó. El lugar era elegante, pero extrañamente vacío, como si estuviera reservado solo para nosotros. Las mesas estaban puestas, pero ninguna ocupada, ni siquiera se escuchaban voces en la cocina. Mi marido intentó disimular su incomodidad hablando sobre lo hermoso del ambiente, pero sus ojos no paraban de revisar el teléfono. Cada vez que la pantalla se iluminaba, él la volteaba rápidamente hacia abajo. Su risa sonaba forzada y sus gestos eran más rígidos de lo normal. Yo fingí no notar nada, pero mi pecho comenzaba a apretarse. Me senté a la mesa mientras él pidió vino y habló de futuros planes, de viajes pendientes y proyectos que jamás habíamos mencionado antes. Decía cosas como si todo estuviera por comenzar, pero con un entusiasmo que no sentí real. Yo sonreía, asentía, pero algo dentro de mí ya estaba en alerta. No era el tono, ni las palabras, sino la forma en que evitaba mirarme directo a los ojos. Su voz subía y bajaba como si repitiera algo ensayado. Y yo, con cada segundo, me sentía más fuera de lugar. Cuando se levantó para ir al baño, quedé sola frente a la copa intacta, escuchando solo el leve murmullo del viento afuera. Observé la mesa, los cubiertos perfectamente alineados, las velas apenas temblando. La sensación de estar atrapada en una escena que no entendía me envolvió por completo. Algo en mi estómago se revolvió sin explicación. Fue entonces cuando todo cambió sin que yo lo supiera aún. La puerta de la cocina se abrió silenciosamente detrás de mí. La camarera se acercó fingiendo acomodar el mantel con movimientos precisos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. No levantó la vista, ni sonrió, solo se inclinó lo suficiente para deslizar algo en mi mano. Su voz fue un susurro imperceptible: sigue sonriendo. Después, se alejó sin más, dejando tras de sí un perfume extraño y una tensión que me hizo sudar frío. Cerré la mano con fuerza sin mirar lo que me había dado. Todo mi cuerpo se tensó, sin entender qué acababa de pasar. Sentí el papel húmedo por el sudor de mis dedos, tan delgado que parecía deshacerse entre mis palmas. Miré disimuladamente a mi alrededor, temiendo que alguien hubiera notado el gesto. Nadie. Ni un cliente, ni otro camarero, solo el silencio incómodo de un lugar demasiado perfecto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve la compostura como si nada hubiera pasado. La puerta del baño seguía cerrada. Tenía segundos para actuar, pero estaba paralizada. La nota decía: huye por la puerta trasera. No mires atrás. Eran letras torpes, escritas con prisa, pero no dejaban lugar a dudas. Agregaba que mi vida corría peligro esa misma noche y que no debía confiar en nadie, especialmente en él. Leí la frase una y otra vez, sintiendo que el mundo se abría bajo mis pies. Por un segundo pensé que era una broma, pero el sudor en mi nuca y el silencio en el lugar lo negaban todo. Algo grave estaba por suceder y yo ya no tenía escapatoria fácil. Pedí permiso para ir al baño, fingiendo normalidad con una sonrisa que me dolía en la cara. Él asintió sin cuestionar, pero noté que revisó el reloj de inmediato. Caminé hacia el pasillo sin apresurarme, aunque por dentro quería correr y gritar. Una vez encerrada, saqué la nota otra vez y me apoyé contra la puerta, temblando. Mis manos no podían sostener el papel sin arrugarlo. ¿Quién era esa camarera? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué a mí? El mensaje afirmaba que el hombre con el que estaba planeaba matarme, y que no era la primera vez que lo hacía.
Decía que yo era la próxima, que ya todo estaba preparado, incluso el vino. Recordé entonces su insistencia con el brindis, su mirada que evitaba la mía. Comencé a sudar, a marearme, pero no sabía si era real o sugestión. La puerta del baño parecía tan delgada que temía que él pudiera escuchar mi respiración. Necesitaba decidir rápido qué hacer. Me negué a creerlo al principio, luchando contra la idea de que todo fuera cierto. Pensé en el marido atento que conocía, en las risas compartidas, en los años juntos, en los aniversarios pasados. ¿Cómo podía haber fingido tanto tiempo? ¿Cómo no noté nada? Me miré en el espejo buscando respuestas, pero solo vi una mujer rota por dentro. Algo dentro de mí gritaba que corriera. Pero otra parte no podía soltar la imagen de aquel hombre que una vez amé. Pero los recuerdos comenzaron a surgir con violencia, como si alguien hubiera encendido una luz en los rincones más oscuros de mi memoria. Llamadas nocturnas que nunca quiso explicar, viajes repentinos con excusas vagas, silencios que antes no cuestionaba. Situaciones que siempre me parecieron extrañas, pero que preferí ignorar por amor o por miedo. Empecé a ver todo con nuevos ojos, como si mi vida entera hubiera sido un teatro. Y él, el actor más peligroso de todos. Recordé discusiones donde su mirada cambiaba por segundos, se volvía fría, calculadora, como si me evaluara más que mirarme con amor. En ese momento no lo entendía, pensaba que era estrés o cansancio, pero ahora todo cobraba otro sentido. Cada vez que mencionaba el pasado, él desviaba el tema, cada vez que hablábamos del futuro, él parecía tenerlo ya resuelto sin mí. Me di cuenta de que muchas decisiones ya estaban tomadas y yo solo seguía el guión. Empezaba a ver una versión del que siempre estuvo allí, pero nunca quise enfrentar. Y ese rostro me daba miedo. Salí del baño intentando aparentar calma, respirando lento para no delatar el temblor en mis piernas. Sentía la nota doblada dentro del bolsillo como si ardiera. Al regresar, él ya estaba sentado, mirando su copa con una expresión neutral, casi vacía. Me observó al acercarme, pero no dijo nada. Sentí que estaba midiendo cada uno de mis movimientos. Y por primera vez, su silencio no fue cómodo, fue amenaza. Sus ojos no buscaban los míos, se movían entre la puerta, el reloj de pared y los camareros. Parecía impaciente, como si esperara una señal para actuar. Yo hablaba de cualquier cosa, intentando desviar la tensión, pero él no me seguía. Cada tanto revisaba el teléfono, apretaba la mandíbula, bebía pequeños sorbos. Yo ya no podía fingir normalidad, pero tampoco podía salir corriendo sin una excusa. Algo se estaba gestando en ese silencio, y no era amor. Pidió otra botella de vino y quiso brindar de inmediato, como si tuviera prisa por seguir con el plan. Insistía con una sonrisa tensa, los ojos oscuros y secos, sin la menor emoción. Verdadera. Levantó su copa y esperó que hiciera lo mismo, observando cada movimiento de mi mano. Yo apenas toqué la copa con los labios, sintiendo el olor fuerte que antes me parecía romántico. Dije que me sentía un poco mareada, que quizá necesitaba aire. Su expresión se tensó por una fracción de segundo. Él se levantó de nuevo, molesto, y fue hacia el baño con pasos bruscos, sin decir nada más. Miré en dirección a la cocina, luego a la salida, y tomé una decisión que ya no podía aplazarse. Me levanté sin tomar bolso ni zapatos, sintiendo el suelo frío bajo los pies. Sabía que tenía poco tiempo, segundos tal vez, y que cada uno podía ser el último. Caminé rápido hacia el pasillo que llevaba a la cocina, repasando la nota en mi mente. Solo tenía una oportunidad, y no podía fallar. Atravesé un pasillo estrecho que llevaba a la cocina, con estantes de acero, sartenes colgando y un leve olor a gas. Nadie me detuvo, como si todo estuviera calculado, como si alguien ya supiera que iba a pasar por ahí. Escuché voces apagadas, platos lejanos, pero no vi a nadie de frente. Seguí caminando con el corazón en la garganta, esperando que en cualquier momento alguien gritara mi nombre. La salida estaba justo donde la nota indicaba. Y cuando la vi, corrí.
Salí por la puerta trasera y corrí sin mirar atrás, como si el miedo me empujara con una fuerza inhumana. El aire era frío y húmedo, y mis pasos resonaban en el asfalto vacío. No sabía a dónde ir, solo que no podía detenerme. Escuché mi nombre gritado a lo lejos, una voz que antes me calmaba y ahora me paralizaba. Apreté los dientes, obligándome a no volver la vista. Porque sabía que si lo hacía, no saldría viva de allí. Mis pies descalzos tocaron el asfalto frío, lastimándose con piedras y cristales, pero no sentía dolor. Solo terror puro, agudo, como una niebla espesa que me envolvía por dentro. Las luces del restaurante se alejaban detrás de mí, pero el miedo seguía pegado a mi espalda. Sentía que en cualquier momento una mano me agarraría, que él aparecería de la nada. Cada sombra era una amenaza, cada ruido una trampa. Corría sin pensar, solo con instinto. Un coche se detuvo bruscamente frente a mí, con las luces altas encendiéndome los ojos. Pensé que era él, que me había alcanzado, que todo había terminado. Pero del asiento del conductor salió la camarera. Abrió la puerta del copiloto y, sin darme tiempo a pensar, me ordenó que subiera. Apenas cerré la puerta, pisó el acelerador con fuerza y el restaurante quedó atrás envuelto en polvo. Yo temblaba, sin aire, entendiendo que había escapado por segundos. La camarera me llevó a un lugar seguro fuera de la carretera, una vieja casa de campo donde todo estaba oscuro y en silencio. Apagó el motor y me miró por primera vez con seriedad, como si no tuviera tiempo para rodeos. Me ofreció agua, una manta, y después de asegurarse de que nadie nos había seguido, se sentó frente a mí. Sus manos temblaban, pero su voz fue firme. «Tú no lo conoces realmente», dijo. Y entonces me contó su verdad. Había perdido a su hermana años atrás, una joven estudiante que conoció a un hombre encantador y maduro en un viaje. Salieron durante meses y, como en mi caso, él propuso una cena romántica lejos de la ciudad. Nadie supo qué pasó exactamente, solo que ella murió esa noche, ahogada en una piscina. Él dijo que fue un accidente. Pero algo en su historia nunca cuadró. Y su dolor se convirtió en una obsesión. La muerte fue declarada accidental, sin marcas de violencia ni testigos que indicaran lo contrario. La familia, rota, intentó seguir adelante, pero ella no pudo. Siempre dijo que algo no estaba bien, que su hermana no era torpe, ni imprudente. Revisó informes, habló con empleados del lugar, buscó detalles que la policía nunca consideró. Y un nombre apareció una y otra vez. Era el mismo que ahora me había llevado al restaurante. Ella investigó en silencio durante años, conectando piezas, nombres y lugares sin ayuda oficial. Trabajó en hoteles, bares y restaurantes donde él había estado con otras mujeres. Iba detrás de sus pasos como una sombra, reconstruyendo sus rutinas y sus patrones. Cada historia era parecida, una relación rápida, intensa, una cena especial y luego, la tragedia. No podía denunciar sin pruebas, pero decidió actuar antes que fuera demasiado tarde. Yo era la siguiente. Descubrió un patrón inquietante que las autoridades no habían notado o ignoraron. Siempre elegía mujeres solas, vulnerables, muchas veces con pasados difíciles o familiares distantes. Se ganaba su confianza con rapidez, era encantador, detallista, generoso. Luego llegaba el momento especial, siempre en un lugar apartado, sin cámaras, sin testigos. Después, él desaparecía o fingía ser la víctima del dolor. Así había construido su historia, una y otra vez. Mujeres solas, relaciones intensas, restaurantes aislados. Siempre el mismo final, muertes inexplicables. Algunas fueron ahogadas, otras envenenadas, otras caídas accidentales. Pero siempre había un punto en común, él. Su nombre, o al menos uno de ellos, estaba presente en cada caso. La camarera tenía una carpeta con recortes, documentos, fechas, incluso fotos. Había preparado todo para esa noche, porque sabía que él actuaría de nuevo. Y esta vez, no lo dejaría escapar. Yo era la siguiente.
El aniversario era solo una excusa, el restaurante un escenario más. No había amor, ni intención de reconciliación. Todo era parte del mismo libreto que él había repetido con precisión durante años. Saberlo me heló la sangre, pero también me llenó de una rabia desconocida. No iba a ser una víctima más. No iba a desaparecer en silencio. Con ayuda de la camarera, contactamos a la policía usando un número seguro que ella ya tenía preparado. Habló con un agente que conocía desde el caso de su hermana, alguien que le debía favores. Le explicamos todo, paso a paso, y enviamos fotos de la carpeta que ella llevaba escondida en el maletero del coche. No podía creer que todo fuera tan real. Pero cuanto más hablaba, más claro quedaba que no era una locura. Era un depredador. Mostró pruebas que había reunido durante años, registros de hoteles, reservas bajo distintos nombres, coincidencias en fechas de muertes. También había pólizas de seguro a nombre de las víctimas, documentos que no eran suyos pero que él había falsificado. Fotos con otras mujeres, cartas, huellas. Todo llevaba a mi marido. Todo lo apuntaba como el responsable de esas muertes. Y ahora, por fin, alguien la estaba escuchando. La policía organizó una detención controlada. Le pedimos que regresara al restaurante, fingiendo que yo me había arrepentido, que estaba lista para brindar. Él volvió creyendo que me tenía otra vez en sus manos. Entró como si nada, confiado, seguro, con esa sonrisa que ahora sabía que era una máscara. Yo observaba todo desde un auto cercano, temblando. Y cuando los oficiales entraron, su reacción lo confirmó todo. Fue arrestado esa misma noche, sin resistencia, como si supiera que el juego había terminado. No gritó ni preguntó por mí, solo levantó las manos con una calma perturbadora. Mientras lo esposaban, esbozó una sonrisa leve, casi satisfecha, que me recorrió la espalda como hielo. Los policías parecían sorprendidos por su serenidad, pero yo ya entendía que esa frialdad era parte de su naturaleza. Lo vi desaparecer entre luces rojas y azules, y sentí que el aire volvía a mis pulmones. Aún así, el miedo no se fue del todo. Durante el interrogatorio negó todo, repitiendo una versión ensayada de los hechos. Dijo que yo había tenido una crisis, que la camarera me había confundido, que todo era un malentendido. Su voz era firme, convincente, casi amable. Pero esta vez no estaba solo frente a una mujer enamorada, sino frente a pruebas concretas. Cada documento desmontaba su historia con precisión quirúrgica. Y poco a poco, su máscara empezó a resquebrajarse. Las pruebas hablaron por sí solas cuando cruzaron fechas, nombres y lugares. Los investigadores encontraron coincidencias imposibles de ignorar. Restaurantes, hoteles, viajes, siempre vinculados a muertes sospechosas. Mi caso no era una excepción, era parte de una cadena larga y oscura. Yo escuchaba todo desde otra sala, con los audífonos puestos, sintiendo náuseas. Cada dato confirmado era un golpe más a la vida que creí tener. Aparecieron más testigos en los días siguientes, personas que nunca habían sido escuchadas. Empleados de hoteles, antiguos vecinos, mujeres que habían logrado escapar a tiempo. Todos contaban versiones parecidas, todos describían al mismo hombre encantador y peligroso. Las familias de las víctimas comenzaron a reconocer su nombre en las noticias. Lo que durante años fue sospecha se transformó en certeza colectiva. Ya no podía esconderse. Comprendí entonces que nunca fui especial para él, solo conveniente. No me eligió por amor, sino por oportunidad. Esa certeza me dolió más que el miedo, porque significaba que jamás lo conocí realmente. Entendí que yo no era su esposa legal, aunque hubiera un anillo y una ceremonia. El matrimonio no existía en ningún registro oficial. Para la ley, yo era solo otra mujer engañada, vinculada a él por papeles falsos. Me sentí humillada, usada, borrada. Todo lo que había defendido como real se desmoronó en segundos. Y tuve que reconstruirme desde esa verdad brutal.
Había pólizas de seguro a mi nombre que yo nunca firmé conscientemente. Beneficiario, él, bajo uno de sus tantos alias. Las fechas coincidían con el aniversario y la cena. Al leer esos documentos, comprendí que mi muerte ya había sido calculada. No era un impulso, era un negocio. Esa certeza me hizo temblar, pero también me dio una fuerza nueva. Ya no había duda de quién era realmente. La fiscalía reabrió casos antiguos que llevaban años archivados. Muertes clasificadas como accidentes comenzaron a revisarse una por una. Autopsias, informes y testimonios fueron reevaluados. Lo que antes parecía aislado ahora tenía sentido. Él estaba en el centro de todo. Y por primera vez, las familias tenían esperanza de justicia. El juicio fue largo y doloroso, lleno de detalles que jamás quise conocer. Escuché relatos de noches idénticas a la mía, de promesas falsas y cenas románticas. Mujeres que confiaron, que amaron, que no sospecharon nada. Cada historia era un reflejo de lo que casi me ocurre. Yo declaré con la voz firme, aunque por dentro me rompía. No iba a callar nunca más. Las mujeres eran como yo, confiadas, enamoradas, buscando estabilidad y cariño. Todas terminaron igual, silenciadas, convertidas en números. Excepto yo. Esa diferencia me pesaba como una responsabilidad enorme. Sabía que sobrevivir no era solo suerte, era una oportunidad para hablar por ellas. Y lo hice, hasta el final. Fue condenado por múltiples homicidios, fraude, suplantación de identidad y tentativa de asesinato. La sala estalló en aplausos contenidos cuando se escuchó el veredicto, pero él no mostró reacción alguna. Se mantuvo erguido, sin parpadear, con una expresión vacía, como si nada le importara. Nunca volvió a mirarme durante la sentencia, ni siquiera cuando pronunciaron mi nombre entre las víctimas. Su indiferencia fue su última arma, pero ya no tenía ningún poder sobre mí. En ese momento, sentí que recuperaba mi vida. Yo entré en protección de testigos inmediatamente después del juicio, bajo recomendación directa de la fiscalía. Sabían que, aunque estaba preso, aún había vínculos suyos sueltos por ahí. Cambié de nombre, de ciudad, y corté toda conexión con mi pasado. Era doloroso, pero necesario. Vivir significaba empezar de nuevo sin mirar atrás. Y estaba dispuesta a hacerlo. La camarera se convirtió en mi aliada, en mi amiga, en la única persona con la que podía hablar sin miedo. Compartíamos un lazo que iba más allá de las palabras, ambas habíamos sobrevivido al mismo monstruo. Ella me enseñó cómo seguir adelante sin dejar que el odio me consumiera. Me acompañó en los días de silencio, en las noches de insomnio. Su fuerza me sostuvo cuando la mía se quebraba. Sin ella, no estaría viva. Pasamos meses enteros sin separarnos, cuidándonos mutuamente, aprendiendo a respirar de nuevo. A veces no hablábamos de lo ocurrido, solo cocinábamos, veíamos películas o salíamos a caminar. Otras veces llorábamos juntas, sin necesidad de explicar por qué. La confianza entre nosotras se volvió sólida, inquebrantable. Había encontrado a alguien real, valiente, leal. En medio de tanto horror, surgió algo verdadero. Nuestra amistad se fortaleció con el tiempo, el dolor compartido y la verdad expuesta. Ella me ayudó a tramitar mis nuevos documentos, a encontrar un trabajo sencillo, lejos del ruido. Me enseñó a reconocer señales que antes ignoraba. Me devolvió la fe en las personas. No fue inmediato, pero cada paso fue un ladrillo más en mi reconstrucción. Y así, poco a poco, volví a ser yo. Un año después, conocí a un hombre completamente distinto a todo lo que había vivido antes. Lo conocí en una cafetería pequeña, mientras leía en silencio junto a la ventana. Era tranquilo, amable, con una sonrisa tímida y preguntas sinceras. Al principio no supe cómo reaccionar, me costaba confiar, me costaba incluso hablar. Pero algo en él no exigía, no presionaba, solo estaba. Y eso fue suficiente para quedarme. Al principio dudé,
Tenía miedo de confiar de nuevo, de caer otra vez en una historia falsa. Pero él no tenía prisa, ni estrategias, ni discursos vacíos. Me escuchaba con atención, me respetaba sin invadir, y nunca me hizo sentir vigilada. Cada gesto suyo era honesto, limpio, transparente. Su presencia no me pesaba, me aliviaba. Y lentamente, sin querer, empecé a creer. Le conté toda mi historia antes de formalizar nada, temblando, esperando que huyera como tantos otros. Pero no lo hizo. No cambió su mirada, no se asustó, no se fue. Solo me tomó de la mano y me dijo que yo era más valiente de lo que pensaba. Ese día lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. Y por primera vez, sentí que podía construir algo nuevo. Con el tiempo. Entendí lo que era un amor sano, sin control, sin miedo, sin mentiras. Un amor que no te aísla, que no te manipula, que no te hace dudar de ti misma. Él me enseñó que merecía algo así, que mi pasado no definía mi valor. No intentó rescatarme, solo me acompañó. Y en esa libertad, sané. Sané de verdad. Nos casamos en una ceremonia pequeña y discreta, rodeados solo de personas verdaderas. No hubo lujos ni discursos, solo miradas sinceras y abrazos limpios. La camarera fue mi madrina de bodas, con lágrimas en los ojos y la frente en alto. Era un círculo que se cerraba. Dos mujeres que se negaron a morir, celebrando la vida. Y ese día, por fin, sentí paz. Ella estuvo a mi lado desde la noche más oscura hasta el día más feliz de mi vida, sin pedir nada a cambio, sin buscar reconocimiento. Su presencia era constante, firme, como un ancla en medio del mar. Me miraba con orgullo, como quien ve florecer algo que creyó perdido. Aquella mujer que una vez fue solo una camarera se convirtió en mi refugio. Hoy no solo es mi mejor amiga, es mi familia, elegida con dolor y con amor. Juntas compartimos una historia que casi nos quita todo. Mientras yo caminaba hacia el altar, él seguía pudriéndose en prisión, sin visitas, sin nombre, sin poder. Ya no era el hombre encantador que todos creían conocer, sino un criminal encerrado en su propia oscuridad. Aquel que me hizo temer la vida ya no tenía ningún control sobre ella. Su imagen desapareció de los medios, su historia se apagó como tantas otras. Pero yo seguí caminando, paso a paso, hacia un futuro limpio. Y cada paso era una victoria. Nunca volvió a contactarme ni pudo acercarse a mí gracias a las medidas judiciales. Su condena fue clara y sin beneficios, una cadena perpetua que se cumpliría lejos de todo lo que alguna vez manipuló. Nadie quiso defenderlo cuando todo salió a la luz. Hasta los que antes lo admiraban ahora lo negaban. La justicia, por una vez, funcionó. Y eso me dio paz, aunque no borrara todo el dolor. Hoy vivo en paz, con un esposo que me respeta y me cuida sin condiciones. No hay gritos, no hay puertas cerradas, no hay silencios que asfixien. Despierto sin miedo, duermo sin sobresaltos, y lo cotidiano dejó de ser una trampa. A veces lloro, sí, pero ya no por miedo, sino por gratitud. Porque sobreviví. Y porque aprendí que lo simple también puede ser hermoso. A veces recuerdo aquella noche en el restaurante y el papel en mi mano. Fue el inicio del horror, y también de mi salvación. Si esa mujer no hubiera aparecido, si no hubiera leído esa nota, no estaría aquí. El destino me habló bajito, en un susurro que casi ignoró. Pero algo dentro de mí escuchó. Y por eso hoy estoy viva. Porque esa noche elegí creer. Aprendí que el amor no debe doler ni asustar, que el control no es cariño, y que el silencio nunca es neutral. Me tomó años entenderlo, pero ahora lo sé con certeza. El verdadero amor no te encierra, te libera. No te hace pequeña, te impulsa. Y sobre todo, nunca te obliga a olvidar quién eres. Eso me salvó. Y ahora es mi verdad. Escuchar una advertencia puede cambiarlo todo, incluso cuando no quieres oírla. Porque muchas veces lo que duele no es la verdad, sino todo lo que negaste antes de verla.
A mí me dolió abrir los ojos, pero más me habría costado no hacerlo. Aceptar fue el primer paso para salir. Y desde entonces, nunca más volví a callarme. Ya no más. Si no hubiera huido, esta historia tendría otro final, uno breve y cruel. Yo sería solo otro nombre en una lista olvidada, una cifra más en un archivo cerrado. Mi familia habría recibido una llamada, una versión fría de los hechos. Y mi historia quedaría atrapada en la boca de él. Pero no fue así. Corrí. Y al correr, rompí el ciclo. Escapé, sobreviví y reconstruí mi vida desde las cenizas, con mis propias manos y el apoyo de quienes realmente estaban ahí. Me tomó tiempo, me costó todo, pero valió cada lágrima. Hoy miro hacia atrás y no me reconozco en esa mujer rota. Porque ella ya no está. En su lugar, estoy yo, fuerte, libre y en paz. Y eso nadie me lo puede quitar. Mientras él envejece tras las rejas, yo soy libre, amada y feliz. No necesito venganza, ya tuve justicia. No necesito olvidar, porque recordar me hace fuerte. Hay días grises, claro, pero la oscuridad ya no me traga. Porque la luz que me rodea ahora es mía, y no de alguien que quiso apagarla. Esta es mi historia. Y, por fin, tiene un final digno. A veces camino por las calles de esta nueva ciudad sin que nadie sepa quién fui. Es una libertad extraña, dulce y dolorosa al mismo tiempo. No tener pasado visible es como llevar un secreto tatuado en la piel. Pero aprendí a vivir con eso, a no necesitar validación externa. Todo lo que necesito está en mi silencio, en mi resistencia, en cada paso lejos del infierno. Ya no busco justicia. Solo vida. La confianza, para mí, ya no es un punto de partida, es una meta. Aprendí a no entregarla rápido, a escuchar lo que no se dice, a leer lo que no se muestra. El miedo dejó huellas, pero también me volvió más consciente. Y eso, aunque me robó la ingenuidad, me devolvió la seguridad. Ya no soy la mujer que espera que alguien la cuide. Soy la mujer que se cuida sola, y elige a quien deja entrar. Guardo la nota original dentro de una caja de madera, junto a una fotografía mía con la camarera. No necesito verla todos los días, pero saber que está allí me recuerda que fui salvada, y que elegí salvarme. No fue suerte, fue decisión. Fue instinto, coraje, y un acto desesperado de fe. Esa nota es mi símbolo de renacimiento. Y cada vez que dudo, la vuelvo a leer. A veces tengo pesadillas. Despierto sudando, sintiendo que él está en la habitación, que volvió. Pero respiro hondo, enciendo la luz y me repito en voz baja, ya pasó. Él no puede tocarme. Él no puede verme. Ya no tiene poder. Me lavo el rostro, vuelvo a la cama, abrazo a mi esposo, y el miedo se va, lento, como el humo. Porque tengo otra vida. Y esta vez, es mía. Me convertí en voluntaria en un centro de ayuda para mujeres en situaciones de riesgo. No doy detalles de mi historia, pero hablo con verdad. Escucho, acompaño, oriento. Y cada vez que una de ellas decide irse, tomar sus cosas, decir que no, siento que todo lo vivido valió la pena. Porque si mi historia puede evitar otra tragedia, entonces tiene sentido. Entonces, mi dolor tiene propósito. Nunca imaginé que el amor pudiera sentirse así, calmo, sin nudos en el estómago. A veces me despierto y lo miro dormir, y sonrío. Porque él no me hace dudar, no me hace temer, no me hace llorar sin motivo. Él está, como un faro silencioso. Me sostiene sin cadenas, me ama sin sombras. Y eso, para mí, es el verdadero milagro. Perdonarme fue más difícil que perdonarlo a él. Culpé mi ingenuidad, mi ceguera, mi necesidad de creer en alguien. Pero con el tiempo entendí que la culpa no era mía. Él fue el actor, el manipulador, el criminal. Yo solo quise amar y ser amada. Y eso nunca puede ser un error. Eso es humano.
Eso es valiente. Eso es digno. La camarera y yo seguimos en contacto. Nos enviamos cartas, a veces nos visitamos. Ella reconstruyó su vida también, lejos del restaurante, cerca del mar. A veces nos sentamos juntas y hablamos del pasado, como si estuviéramos contando la historia de otra persona. Y tal vez sí lo sea. Porque esa versión de nosotras murió aquella noche. Lo que quedó, fue más fuerte. Hay una parte de mí que nunca se apagará del todo. La parte que sospecha, que observa, que no confía fácilmente. Pero no la odio. La necesito. Es mi guardiana. Gracias a ella, sigo viva. Gracias a ella, no volveré a perderme en sonrisas falsas ni en palabras dulces con filo. Esa parte me cuida. Y aunque duela, también me protege. Y ahora, cuando cierro los ojos y escucho el silencio de mi hogar, sé que estoy donde debía estar. Que todo lo vivido me trajo hasta aquí, con cicatrices, sí, pero también con esperanza. Esta es mi historia. Dolorosa, compleja, pero mía. Y lo más importante, con un final escrito por mí. To 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 por mí.